Bien, entonces vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra. Juan capítulo 13, versículos 6 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendréis parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estéis limpios todos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, después de haber leído, Padre, tu santa palabra, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad espiritual. Tu palabra es verdad, y hoy te pedimos, Señor, que examines nuestro corazón lo más profundo que se pueda. Quita, Señor, de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia, toda falsa confianza en nuestras propias obras. Muéstranos nuestra necesidad de Cristo y enséñanos a descansar únicamente en tu gracia. Que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestro entendimiento, que quebrante nuestro corazón y exalte a Cristo delante de vosotros. Y que al ser expuesta, Señor, tu palabra, no solamente escuchemos un mensaje, sino que seamos llevados a poder contemplar tu gloria, la gloria del Salvador, que vino a lavarnos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. El día de hoy, el tema, como continuamos en el capítulo 13, que saben que le he puesto por nombre Amor hasta el fin, que hablamos de un tiempo, un momento en comunión de Jesús con sus discípulos. El siguiente sermón, que es el sermón número 2 de este capítulo, es si no te lavare. Del texto que acabamos de leer, de Juan 13, del versículo 6 al versículo 11. Vamos a ponerlo en contexto. Sabemos que se está viviendo un momento de mucha tensión en el aposento alto. Ahí en ese lugar íntimo, en ese lugar que fue preparado para la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y es un momento de tan intenso. ¿Por qué? Porque estamos a una noche de que se llegue el tiempo de la crucifixión. Pero es una noche tan reveladora que si nosotros nos pusiéramos a pensar, si nosotros hubiéramos estado en ese momento con nuestro Señor, yo creo que esa noche hubiéramos salido, híjole, con impotencia, sin entender, lejos de que hubiera sido una cena hermosa, que lo fue cuando después pueden meditar, cuando el Espíritu Santo les mostró qué significaba todo eso. Pero en el momento en lo que ellos estaban pasando, estaba aconteciendo, ellos no entendían. Comenzamos con la escena donde vemos que Jesús toma una toalla, se la ciña en la cintura y postrado delante de ellos comienza a lavarles los pies. Para empezar, desde ahí ya había un conflicto interno en sus mentes. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué nos está lavando? Y después las cosas reveladoras que se vienen después. Cuando el Señor les dice que alguien de ellos le iba a entregar. Y cuando ellos mismos se cuestionan, ¿seré yo? Por eso es que les digo, imagínense. Y aparte de que les dice, ¿verdad?, que cambia los elementos de una cena que era la Pascua judía, algo muy cultural, algo muy de la ley para ellos, y que cómo cambia esos elementos. Vamos a llegar hasta ese punto, pero aquí lo importante es recordar en el contexto que estábamos, que Jesús, en los primeros 5 versículos que le dimos ya estudio la semana pasada, comienza a lavarles los pies. Algo impredecible para los que estaban reunidos en ese momento. Imagínense ver al rey sirviéndoles a ellos, de la manera más baja.
Ahora el texto, este texto que acabamos de leer, nos va a obligar a que podamos ver a nuestro interior. Nos va a obligar a tener la necesidad de ser limpios también nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Porque, iglesia, el problema del hombre no es simplemente externo. No se trataba del polvo de la tierra que tenían en los pies y de enjuagarles esos pies. No era ese el problema. Era la contaminación del pecado que hay en el hombre. ¿Sabes que muchas veces el orgullo, que este es un punto que hoy vamos a tratar, se ve como, no siempre como una arrogancia abierta, que es fácil de identificar? A veces el orgullo se disfraza y se ve como resistencia, como autosuficiencia, como falsa humildad y dificultad para poder ser servido. Entonces ahí entramos en el versículo. Leíamos al principio del texto a donde Simón Pedro le dice al Señor: ¿tú me lavas los pies? Es interrogante esa pregunta que hace Pedro. Pedro quedó impactado de lo que estaban viendo sus ojos. Y honestamente, iglesia, humanamente entendemos el porqué. Si nosotros hubiésemos estado en los pies de Pedro, muy seguramente hubiésemos hecho la misma pregunta o una similar. ¿Cómo es posible que tú me vienes y me lavas los pies a mí? No encaja, no es congruente para algo humanamente. ¿Cierto? Aunque ellos no tenían en ese momento completamente la revelación de quién era Jesús. Sabían que era alguien más grande que ellos, que era un maestro con una sabiduría enorme. Que el Señor, su Padre, que como él lo decía, lo respaldaba con milagros, cosas, señales sorprendentes. Entonces Pedro por eso dice: ¿tú me lavas los pies a mí? Y más sabiendo que en aquella cultura el que lavaba los pies al señor de la casa era el del más bajo, el esclavo, el siervo. El último de la casa era el que realizaba ese trabajo. Y ahora el Hijo de Dios está arrodillado delante de ellos lavándole los pies. Y la fuerza de la expresión que utiliza Pedro, que en el original Pedro enfatiza, es como si dijera: ¿tú a mí? No. Como diciendo Pedro, esto debería de ser al revés. Yo debería de estar postrado delante de ti y yo estarte lavando los pies. Esto no es algo que corresponde. Esto es algo que es demasiado grande para que tú estés haciendo esto. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el problema es más profundo aquí. Pedro todavía piensa según categorías humanas. ¿Quién es más grande humanamente? Entonces tú le tienes que servir al que es más grande y no al revés. Eso todo, yo creo que todo lo podríamos entender de esa manera, ¿verdad? Entonces no comprende qué está pasando. No comprende que la gloria de Cristo también se revela en humillación. Y aquí va a aparecer algo muy humano para nosotros que debemos de comprender este día. Porque a veces nos cuesta aceptar ser servidos por la gracia. Y aquí quiero ser muy preciso para que podamos entender, porque es a donde yo les decía, para mí este tema creo que era para uno solo. Entender qué es que nos cueste ser servidos por la gracia. Iglesia, muchas personas, muchos incluso cristianos, teológicamente están perdidos por no entender la gracia, la teología de la gracia. Desafortunadamente hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que no entienden esto y que siempre, diariamente te están predicando: ya te examinaste cómo vienes hoy, porque hoy puede venir el Señor Jesucristo y te quedas. ¿Saben por qué predican ese tipo de teología errónea, equivocada?
porque no entienden la gracia. Así que hoy vamos a brevemente a tomarlo en el tema. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta ser servidos por la gracia? Iglesia, porque el orgullo humano siempre quiere aceptar o quiere aportar más bien algo para sentirse digno delante de Dios. Así siempre han funcionado las religiones. Tú debes de hacer algo para que Dios te acepte. ¿Cierto? Muchos que venimos de un contexto del catolicismo romano, así lo entendíamos desde pequeños. Tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios pueda ser aceptado en nosotros. Más bien para que Dios nos acepte a nosotros. Y crecimos con esa idea teológica en nuestro pensamiento. Y por eso en ese tipo de religiones es muy fácil ver que haya personas que incluso se hagan daño corporalmente, como cuando salen caminando en sus peregrinaciones, ¿no? Y que unos se van flagelando o se van poniendo nopales para que les vayan picando la espalda y el pecho, que se vayan de rodillas a donde les hagan llagas, ¿verdad? En los pies, descalzos, cuestiones de ese tipo, porque piensan que a través de eso van a ser aceptados por Dios. Una mala teología. Pero eso no nada más existe en Roma, también existe en las iglesias evangélicas. No diezmas, no vas a ser aceptado por Dios. No haces ciertas cosas, no te vistes de esta manera, no hablas de esta manera, no escuchas solamente este tipo de cosas, no ves solamente este tipo de películas, no te peinas así, no te portas así, no hablas así, entonces no vas a ser aceptado por Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no entiendes la gracia. Y no dejas que la gracia te sirva. Porque la gracia, hermanos, humilla el corazón del hombre y lo lleva a reconocer que no puedo limpiarme solo. Que necesito que Cristo haga por mí lo que yo jamás podría hacer. ¿Quién se puede limpiar de los pecados a sí mismo? Nadie. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí en esta ocasión con Pedro. Él prefería servir a Jesús antes de dejarse que Jesús le sirviere y le lavara los pies a él. ¿Cómo se podría ver esto hoy? Fíjense. Número 1. Personas que cuando les predicas de Cristo te contestan algo así: yo no soy tan malo. Yo no me considero una persona mala. ¿Alguien le ha contestado así alguna vez que le has hablado del Evangelio? O sea, tampoco no soy perfecto, pero yo no me ando portando mal. De hecho, les gusta compararse con otras personas. Yo nunca he matado, no he robado, nunca he ido a la cárcel, nunca he asesinado. Y piensan que su vida no es tan mala, ¿verdad? Y que no pasa nada. Personas que se resisten, porque hay un orgullo ahí. Ahí hay un orgullo. Que no reconocen que necesitan del Señor y por eso utilizan este tipo de frases. Son buenas personas, incluso hasta llegan a decirte: yo hago buenas obras. Yo cuando tengo dinero voy y doy al que está necesitado. Si hay una persona que salgo en la calle y está pidiendo limosna, yo siempre le doy, soy generoso. Porque piensan que ese tipo de actitudes los van a acercar a Dios. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice? Tus obras no pueden limpiarte. Y ahorita vamos a entrar más profundo a eso. Número 2. Personas que dicen: primero voy a cambiar y luego voy a buscar de Dios. ¿Te ha tocado una persona así? Primero déjame arreglar mi casa, primero déjame arreglar mis problemas, primero déjame arreglar mi situación emocional, psicológica, déjame ir al psicólogo, déjame ir al terapeuta, y ya cuando me sienta bien, entonces ya vengo y busco del Señor. Porque en este momento no puedo. Primero déjame ver porque ando mal económicamente. Mira, arreglo mi economía y ya cuando el Señor me prospere, entonces ya vengo y ya busco de Él. Primero dejo mis pecados, porque ahorita no me encuentro digno para poder entrar a la casa de Dios, venir a su templo, venir delante de Él, porque tengo muchos pecados. Deja mejorar mi vida. Déjame sentirme digno. Personas que se sienten con vergüenza por culpa por lo que han hecho.
Incluso muchas personas que ya han estado en algún momento buscando de Dios, ¿saben por qué ya no quieren volver a regresar a Dios? Porque se apartaron de Él, estuvieron cayendo en el pecado y hoy se sienten con tanta culpa y con tanta vergüenza que les cuesta venir nuevamente al Padre. Mucho de ello es por mala teología, porque no entienden la gracia. Pero ¿sabes qué les dice a esas personas Cristo? Ven así sucio, así como estás. Así, Señor, así como estoy de pecado, sucio, así ven, porque yo te voy a lavar. Y número 3, la religiosidad. Yo creo que esta es muy peligrosa. La religiosidad basada en el esfuerzo. Personas que creen que deben hacer obras, servir más, esforzarse más para sentirse aceptadas por Dios. Pero la salvación no se gana por lo que haga el hombre. Se recibe por gracia, iglesia. Eso es entender. Nosotros la salvación la recibimos por gracia. Cuando alguien te pregunta, ¿tú por qué eres salvo? A veces, les digo, en la iglesia evangélica también tienen mal los conceptos. Porque a veces le dicen, ¿tú cómo eres salvo? Y la respuesta muchas veces es por fe. Equivocado, erróneo. No es por fe. Es por gracia mediante la fe. Porque el único que te puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por medio de en quien tú crees. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces tú recibes la salvación por gracia. ¿Qué es el gracia? Es un regalo, es un don, es algo que inmerecido. Aquí lo raro es también, ¿por qué? Porque este mismo concepto que nosotros como iglesia protestante lo tenemos, ¿qué crees? Que también en sus documentos oficiales de la iglesia católica romana también dice lo mismo, exactamente lo mismo, que es por gracia mediante la fe. La diferencia es que ellos implementan que nosotros es por fe solamente en Cristo, y en su teología de ellos es que ya después de eso, ahora ellos tienen que hacer ciertas obras, como cumplir sus 7 sacramentos, sus 44 dogmas, para entonces poder entrar en esa gracia completa. Y nosotros entendemos, como lo dice la Escritura, que simplemente es creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la gracia, somos limpiados, y entonces comienza a obrar Él en nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces entendamos, la salvación se recibe solamente por gracia. Y ahí está el problema del orgullo del ser humano. ¿Por qué? Porque al hacer eso, tienes que reconocer en automático tu suciedad espiritual, número 1. Número 2, tu incapacidad. Y número 3, tu necesidad de un Salvador. De alguien que te limpie. De alguien que rescate tu vida, tu alma. Y ahí es a donde al ser humano le cuesta. Porque es más fácil sentirte tú partícipe, yo hago ciertas cosas para poder obtenerlo, a decirme me rindo. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede hacerlo en mi vida. Nuevamente, porque ser limpiado por Dios, ¿qué va a implicar? Que tú digas, yo no puedo limpiarme solo. Y el orgullo humano siempre va a luchar contra eso. Si nosotros vamos a la Escritura, desde el principio de la humanidad, recuerden en Génesis capítulo 3, cuando cae Adán y Eva, después de desobedecer al Señor y comer del fruto prohibido, del árbol de la vida, cuando viene el conocimiento a ellos del bien y del mal, se dan cuenta que están desnudos, y ¿qué es lo primero que hacen? Se tratan de tapar con unas hojas. Y cuando el Señor pregunta por ellos, Adán, ¿dónde es que estás? Se esconden entre los arbustos, escondiendo su vergüenza y escondiendo su culpa. A partir de ese momento, el hombre está haciendo lo mismo. Trata de esconder su vergüenza y su culpa, y muchas veces a través de la religión. En otras ocasiones a través de la moralidad, de la rectitud, del esfuerzo propio. Pero ninguna de esas cosas, iglesia, ninguna va a poder limpiar tu alma.
Te va a hacer ser más religioso, quizá. Te va a hacer ser una persona moralista. Quizá una persona que hagas y hagas y hagas cosas buenas, pero nada más. Y aquí es a donde vemos que Pedro todavía no entiende la profundidad de lo que está ocurriendo. Fíjense lo que hace en el versículo 7. Más bien lo que le contesta nuestro Señor Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Saben por qué? Porque Pedro está viendo lo que está sucediendo, está viendo el agua, está viendo la toalla, está viendo la acción de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús con esa acción está apuntando a algo infinitamente mayor, la cruz. Realmente en ese momento ellos no comprendían. Por eso le dice el Señor, no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pedro todavía no puede conectar lo que está viendo. El Señor se está humillando, el Señor nos está sirviendo, el Señor nos está limpiando, el Señor está sacrificando su vida. Pero ¿saben en qué momento lo entiende? Después de la cruz del Calvario. Después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y fue glorificado a los cielos. ¿Y qué importante es esto para nuestra vida, iglesia? Porque muchas veces nosotros queremos entender completamente a Dios antes de rendirnos a Él. Pero el Evangelio, ¿saben qué es lo que nos dice? Primero Cristo actúa y luego entendemos lo que sucede. ¿Saben? Y yo se los he dicho, ¿saben qué nos diferencia mucho, pero mucho? Ahí estamos de la Iglesia Católica Romana. Que en las iglesias evangélicas está llena de testimonios de personas que tuvieron un antes y un después con el Señor Jesucristo. Una experiencia personal, relacional con Él. Por eso vas a escuchar muchas veces, ¿cuándo has escuchado tú a un católico que te diga, yo en este momento de mi vida tuve una relación personal con Dios porque cambió mi manera de pensar y de actuar? ¿Cuándo has escuchado eso? ¿Cuándo has escuchado que digan, yo a partir de este momento nací a un nuevo hombre? Cuando son testimonios en las iglesias evangélicas que constantemente están, todos tuvimos un antes y un después. De hecho, muchos de nosotros por eso salimos de la iglesia de Roma y vinimos a los pies de Cristo. Porque entendimos que hubo un momento que nadie nos podía ayudar, un momento de incertidumbre, un momento de necesidad, un momento de enfermedad, un momento de que estábamos a punto de colapsar. Y a lo mejor nada más porque una persona se acercó, tuvimos la confianza de abrir nuestro corazón. Esa persona dijo, oye, ¿puedo orar por ti? ¿Cuántas personas no yendo a psicólogos, a terapeutas, a muchos lugares, sin encontrar una paz en su corazón? Vive una persona, la más, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? La más random, la más insignificante, persona que no tenía importancia alguna. Esa persona dijo, ¿puedo orar por ti? Esa persona tuvo una oración en ese momento por esa persona y esa persona lo que buscó por muchos años, en ese momento sintió tanta paz, tanta tranquilidad y sintió a Dios con ella, que desde a partir de ese momento su vida cambió. Y desde ese momento dice, en ese momento yo tuve un antes y un después con el Señor Jesucristo. Así haya sido una persona religiosa desde su niñez. ¿Se dan cuenta? Aquí lo raro es que si tú vas y estudias los documentos oficiales como su catecismo de la iglesia, todo viene ahí, pero muchos los desconocen. Porque para ellos el momento de la regeneración, que es algo que mucho utilizamos en la iglesia evangélica, un nuevo despertar, un nuevo nacimiento, lo vimos desde que Jesús se acerca con Nicodemo, más bien Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de Dios. Es algo común que nosotros en nuestro lenguaje evangelístico siempre hablamos, ¿cierto? Ellos no, ellos a veces hasta lo desconocen eso, porque su catecismo dice que la regeneración para ellos es en el momento del bautismo. En el momento que ellos son bautizados, en ese momento tuvieron una regeneración donde el Espíritu Santo los capacita para poder cumplir las obras. Cosa que va, creo que muy deslindado de la realidad. Porque muchos fuimos, de hecho, en esa iglesia bautizados desde pequeños y esa capacidad que el Espíritu Santo nos dio, pues no la vimos, porque muchos estuvimos en el alcohol, en las drogas, haciendo pecado por aquí y por allá y no parecía que esa regeneración no venía a nuestra vida.
No vino hasta el momento que Dios mismo vino a nosotros y nos llamó. Por eso cuando Jesús le está diciendo esas palabras a Nicodemo, más adelante dice, es como el viento, que viene del sur, que viene del norte, no sabes de dónde, pero el Espíritu Santo te toma y te regenera. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que fue y te buscó. Tú no buscaste a Dios, déjame decirte, para que de ese orgullo, mira, mengüe, tú jamás buscaste a Dios, Dios vino a ti. Por eso esa confesión que muchas veces las iglesias también llevan a las personas cuando están evangelizando y dicen, vamos a hacer una oración, ¿no? Y en esa oración, hasta le muestran en el capítulo de Apocalipsis, el Señor está a la puerta y llamo. Eso está incorrecto, iglesia. Porque el Señor no es que venga y que esté tocando de verdad la puerta de tu corazón y esté ahí pendiente como un testigo de Jehová que a lo mejor está tocando en la puerta, esperando a ver si tú te vas a dignar a abrirle tu corazón. No, iglesia. Dios no funciona así. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Dios no viene y toca la puerta, Dios viene y revienta esa puerta y te toma y te trae a sus pies. Entonces en ese momento, cuando ya va a tener sentido lo que está pasando, de hecho lo podemos ver en un ejemplo dentro de la misma escritura, cuando los discípulos repentinamente no entendían a Jesús hasta después de la resurrección. Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 2 versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Fue cuando tuvo claridad todo. Después de que el Señor muere, resucita y es glorificado, entonces ellos comienzan a entender, oye, ya entendimos por qué dijo esto el Señor, ya entendimos por qué el Señor hizo esto, qué significaba este milagro, qué significaba esto, obviamente por medio del Espíritu Santo que les fue mostrando todo, y gracias a eso es que hoy tenemos esto. Porque iglesia, esto es palabra de Dios. Entonces la fe verdadera debe de decir, entenderé primero y luego voy a confiar. No al revés. No dice, confío en Cristo, ¿verdad? Cuando todavía no lo veo. Esa es la fe que verdaderamente debe de crecer en nosotros. Yo confío en ti, Señor, aunque no lo entienda completamente todo. No es que tú puedas decir, yo quiero creer en Cristo, todavía no lo siento de esa manera. ¿Será que me voy a un curso de teología? No. Porque recuérdense que primero el corazón ya también tiene su inclinación. Es como si tú le dijeras a una persona que se resiste, que dice yo no creo a Cristo, a un ateo, y tú le dijeras, ven, voy a dar un curso de teología, a lo mejor después de ahí cambias. Aunque venga esa persona y se achute todo el curso, si su corazón ya está predispuesto a decir no quiero, está cerrado a rechazar al Señor, ¿qué crees que va a pasar? Pues no va a pasar nada con él. Entonces, iglesia, pero fíjense aquí como Pedro sigue resistiendo. Y ahora su reacción va más allá. Vuelve más fuerte. En el versículo 8, ahora Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué dice Pedrito? Pedro cree estar honrando a Jesús con esas palabras. Por eso les dije, si nosotros nos pusiéramos en los pies de Pedro, quizá hubiéramos tenido la misma reacción. Es más, quizá muchas veces seguimos teniendo la misma reacción. Porque esa palabra que está diciendo Pedro está resistiendo a la gracia del Señor. Esa palabra tan intensa que utiliza jamás. Es como decirle, nunca voy a permitir esto, Señor, que tú lo hagas conmigo. Pedro no entiende todavía que necesita no solamente el ejemplo, no bastaba con caminar al lado de Jesús, no bastaba con escuchar sus palabras sabias, no bastaba con ver los milagros que él hacía, necesitaba ser purificado por Dios. Aquí encontramos el corazón de este pasaje, porque entonces fíjense la respuesta que le da nuestro Señor: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una declaración radical y absoluta.
¿No te dejas lavar? Pedro, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no vas a tener pertenencia conmigo, no me vas a pertenecer. No vas a tener una comunión y una relación conmigo. No vas a tener una herencia espiritual conmigo. Jesús le está diciendo, sin mi limpieza, tú no me perteneces. Podemos entonces diferir con esto o entender que no basta admirar a Cristo, no basta respetar a Cristo, no basta emocionarse con Cristo. Debe ser limpiado por Él. De ahí es a donde voy muchas veces a decirles que hay otra mala teología también que se está viviendo en las iglesias evangélicas, ¿sí? A donde dicen, puedes vestirte como quieras, puedes hacer también lo que tú quieras, porque lo único que Dios ve es el corazón. Por eso se están levantando muchas iglesias, incluso iglesias históricas, que se están contaminando, a donde ya metieron todo eso de la comunidad LGBT y más a sus iglesias. Ya no es que cambies, porque Dios ve tu corazón. Cuando la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La importancia, ¿verdad?, de conocer lo que Dios quiere verdaderamente para nuestras vidas. Debes de ser limpiado por Él. Porque el pecado no se resuelve con buenas obras. No se resuelve con estar en una religión. No se resuelve incluso con tener una disciplina moral. ¿Cuántos líderes no escucho por ahí que decir, no, te tienes que levantar desde las 4 de la mañana a hacer oración? Porque eso te va a entrar en una comunión más grande con Dios. Eso es incorrecto. La Escritura no nos dice absolutamente nada de eso. Tú puedes orar a las 4, 3, 2, 1, 6 de la tarde, a la hora que tú quieras, siempre y cuando tu oración sea sincera con el Padre. Allá donde está el Padre no hay tiempo como tú lo tienes aquí. Por eso muchos de esos falsos profetas, apóstoles que se levantan, siempre tratan, fíjense cómo tienen como un modus operandi, ¿verdad? A donde ellos siempre dicen, no, yo me levanto desde las 3 de la mañana, oro 5 horas diarias. Porque al decir esas cosas pareciera que el que está aquí ignorante, escuchando, dice, wow, qué santidad tiene ese hombre. Eso no es así, iglesia. Nada tiene que ver eso. No, yo ayuno no sé cuántos días, ¿no? Por ahí hay unos que dicen que han ayunado hasta lo que el Señor. Yo no sé cómo han aguantado. Científicamente no se puede. No lo documentan, obviamente, ¿verdad? Es algo que nada más sus labios dicen. Como todos aquellos que empiezan a decir, no, es que yo fui llevado por el Espíritu Santo, fui al infierno, fui al cielo. Pues sí, tú lo puedes decir. Pero ¿quién comprueba que verdaderamente lo que tú viviste es cierto? De ahí, iglesia, también quiero ser muy puntual en esto. Las experiencias que nosotros vivimos, trata de quedártelas contigo. Porque el problema de cuando lo estás esparciendo por todos lados, a veces le van metiendo cosas más y más y más. A donde luego ya parece una película de ciencia ficción. Yo por ahí he escuchado a unos que dicen que fueron levantados en el Espíritu, que fueron al infierno, que se pusieron a pelear con una espada que el Espíritu Santo les dio y que pelearon contra demonios, contra monstruos, contra no sé qué. Y dices, Dios, eso no es evangelio. Tus experiencias quédatelas contigo. Si tú dices, yo sentí, de verdad, yo creo que el Señor me habló, quédatelo, identifica, ora con Dios, Señor, ¿qué significa esto? Tuve un sueño, quédatelo, Señor, ¿qué puede significar esto para mi vida? Porque yo creo que es de ti, quédatelo contigo. Pablo, que tuvo una experiencia, que fue al cielo, solamente lo único que dijo fueron cosas que no se pueden comprender. Y hasta ahí se quedó, jamás volvió a decir, o iba a las iglesias diciendo, no, yo tuve una experiencia, que fui tomado y que no. El apóstol Pablo. Pero hoy muchos lo utilizan, ¿por qué? Porque con eso quieren reconocimiento. Y fíjense en lo que nos dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este versículo nos dice en pocas palabras, tus obras
lo que tú puedes hacer es como un trapo sucio delante de Dios. Lo que tú quieras hacer, que pienses que con eso te va a acercar más a Dios. Buenas obras, portarte bien, ser recto, ser religioso. Eso no lo ve en cuenta el Señor. Lo toma en cuenta, sí. ¿Cuándo qué? Cuando vienes a Él. Porque hay muchas personas millonarias, ricas, que andan haciendo muchas maldades, que están metidas en el pecado, que no ponen los ojos en Dios, y esas personas dan dinero a los pobres, tienen beneficencias, tienen muchas cosas. Y la palabra de Dios dice que todo eso, Él lo ve como basura. Pero aquella persona humilde, como esa persona que tenía las últimas 2 monedas en su bolsa, que ella sí creyó en Él, ese tipo de obras, ya cuando estás con Él, esas son las que el Señor toma en cuenta. No la del millonario que pudo dar millones y millones, mientras su corazón no se arrepintiera. Entonces el Evangelio comienza a obrar en nosotros cuando dejamos de intentar lavarnos a nosotros mismos y le dejamos las cosas a Dios. Pero si tú pensabas que Pedro ahí se iba a quedar y ya no iba a exagerar más, Pedro ahora pasa de resistir al Señor a exagerarlo. Fíjate. Ahora Pedro le responde: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Lávame completo. Ya conocemos que Pedro pasó por un proceso y era muy impulsivo, muy impulsivo. La Escritura nos muestra varias cosas, ¿verdad? Como cuando saca su espada y le corta la oreja al soldado. Era muy impulsivo Pedro. Entonces primero Pedro rechaza totalmente diciéndole: jamás vas a hacer esto conmigo. Y cuando el Señor le dice: si no lo hago no vas a tener parte conmigo, entonces ahora le dice Pedro: pues no, pues entonces báñame completo, Señor. Pero fíjense, el Señor con la sabiduría y con la precisión que le responde. Versículo 10, le dice el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús les hace una distinción importante, un significado espiritual. El baño completo representa la limpieza total de la salvación que ella hizo por nosotros por medio de la cruz, para todo aquel que cree en Él. Que no se pierda, como dice Juan 3:16, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso representa el baño completo. Por eso el Señor les hace esa distinción. No necesita lavarse todo, sino solamente los pies. Porque los pies representan una limpieza continua del creyente. Hay una distinción, y eso es lo que muchos no entienden en la teología de la gracia. Hay una cosa que es la salvación y otra es la santificación, la perseverancia de los santos en Cristo Jesús. Si tú ya creíste verdaderamente al Señor, tú ya fuiste lavado, redimido, ya estás en la salvación del Señor. Ahora cuando vas caminando, ¿por qué necesitas estar constantemente arrepintiéndote delante de Dios? Porque necesitas ser santificado, perfeccionado en la vida espiritual, en el caminar con Cristo. Es una verdad hermosa, iglesia, porque el creyente verdadero ya ha sido justificado. Quédate eso grabado en tu mente. No es como esa teología evangélica mala intencionada que hoy te dicen: chécate bien cómo estás, porque si viene el Señor hoy te quedas. Porque eso nos demuestra que diario tenemos que estar buscando salvación. Hoy el Señor te la dio porque te portaste bien, pero en la noche, o saliendo de aquí de la iglesia, discutiste, no fuiste prudente, ofendiste con tus labios, entonces a esa teología incorrecta ya perdiste tu salvación. Ahora tienes que ir a arrepentirte, ponerte a cuentas con la persona que ofendiste, y en esta regresa tu salvación. Viene y va, no es así. La salvación ya está desde el momento que tú creíste con Dios. Como ser humano vas a seguir pecando. Vas a seguir luchando contra el pecado. Vas a seguir necesitando diariamente arrepentimiento. Vas a seguir necesitando comunión constante con Cristo. Eso es la santificación. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, ¿quiénes andamos en luz?
Los que somos cristianos, ¿cierto? Entonces dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en la luz, ¿quién está en la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. No está diciendo que ya eres cristiano y jamás en tu vida vas a volver a pecar. No, está diciendo que como ya estás con Él, andas en luz, tienes completamente comunión con Él y con los demás, pero vas a tener que seguir siendo, ¿qué? Limpiado por el pecado. Esa es la distinción que Jesús les está haciendo. El creyente no vive tratando de ser salvo nuevamente, pero sí vive constantemente en Cristo. Porque aunque su alma ya fue lavada, los pies todavía se ensucian en el camino. Por eso le está haciendo esa distinción. De ser lavado completamente a ser lavado de los pies. ¿Cómo te puedes tú como cristiano ensuciar en el camino? Sigues en el mundo, iglesia. El Señor no te sacó del mundo, no te puso en una burbuja de cristal para que nada te contaminara. Sigues tentado diariamente por el pecado. Y muchas veces caemos. Pero sabemos a quién recurrir para que nos vuelva a levantar. Nos dé nuestra sacudidita en los pies y órale, sígale caminando. Entonces Jesús termina con una advertencia, iglesia. En el capítulo 11, primero Juan nos vuelve a mencionar de quién se trataba esto, porque dice, porque sabía quién le iba a entregar. ¿De quién está hablando? De Judas. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Por qué le dice a Pedro? Pero no todos están limpios. Están ahí los 12. Porque hay alguien de los 12 que no está limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien de los 12 que no tiene la salvación del Señor. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Y ese es precisamente Judas. Un contraste estremecedor que nos hace aquí Juan, porque todos estaban cerca físicamente del Señor, pero no todos estaban limpios espiritualmente. Judas tuvo la oportunidad y el privilegio de estar y caminar con el Señor. Una cercanía visible con Él, escuchar sus sabidurías de sus propias bocas. Exposición continua. Tuvo al mejor teólogo que cualquiera pudiera desear tener. El Rey de Reyes al lado de Él. Y más sin embargo, nunca fue transformado su corazón. Él jamás tuvo una regeneración. Él jamás nació a un nuevo hombre. En pocas palabras, iglesia, él nunca fue cristiano. Nunca. Y eso nos lleva, hermanos, a decir, asistir a la iglesia. Puedes asistir a la iglesia. Puedes escuchar sermones. Puedes participar. Incluso ser un servidor, ser un pastor, ser lo que sea en una iglesia. Y aún así no pertenecer a Cristo. De esa única manera es como podemos entender un texto como Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una triste realidad. Iglesia, este pasaje no se trata principalmente sobre la humildad humana. Se trata sobre la limpieza espiritual. Pedro necesitaba entender lo mismo que hoy nosotros necesitamos entender. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Cristo nos lave. ¿Por qué? Porque la religión no basta venir a la iglesia. No basta la moralidad. Puedes hablar como cristiano, vestirte como cristiano, hacer cosas como cristiano y aún así estar fuera del cuerpo de Cristo. Las obras no bastan. No basta con que soy bueno. No basta con que doy caridad a las demás personas. No basta con eso. Solo Cristo puede limpiar a los pecadores. Y hoy pudimos entender esto, iglesia. Hay un tipo de orgullo
que es muy fácil de detectar. Cuando tú ves a una persona arrogante, que se exalta a sí mismo, que es presumido, que busca siempre ser superior ante los demás, es fácil decir esa persona es orgullosa, ¿sí o no? Pero existe un orgullo más peligroso. Ese orgullo silencioso. Ese orgullo que dice, yo puedo solo. No lo vocifera públicamente, pero se resiste a la gracia del Señor. Ese orgullo que dice, no quiero molestar ahorita. Déjenme así. Yo no le hago nada mal a nadie. Ese orgullo que dice, déjame arreglarme primero. Yo no necesito ayuda de los demás. Y espiritualmente puede verse, como alguna vez lo dijo Charles Spurgeon, personas que admiran a Cristo, pero no quieren depender totalmente de Cristo. Porque puedes estar cerca de Cristo, sí, y aún así permanecer espiritualmente sucio. El orgullo natural es del hombre caído que se alimenta incluso de la humildad. Es ese orgullo disfrazado ¿de qué? De humildad. Qué frase tan profunda. ¿Por qué? Porque incluso cuando el hombre parece humilde, puede seguir resistiéndose a la gracia. Y eso es exactamente lo que aquí estaba ocurriendo con Pedro. Pedro amaba a Jesús. Pedro honraba a Jesús. De hecho, esas palabras que dijo Pedro, pensó que con eso estaba honrando al Padre, ¿verdad? No dejaré que tú me hagas esto. Pedro reverencia a Jesús, pero todavía no soporta la idea de que el santo tenga que lavarlo. Porque aceptar el lavado de Cristo, pues va a implicar decir, yo estoy sucio y no puedo limpiarme a mí solo. Y eso va a herir profundamente el orgullo del hombre. Pero iglesia, como siempre delante de Dios en su misericordia, en su gracia, en su majestad, siempre hay una esperanza. Porque el mismo Jesús que se inclinó para lavar los pies de sus discípulos pecadores, fue el mismo que fue levantado en una cruz para limpiar a esos mismos pecadores con su sangre. Y ese mismo Jesús hoy te dice que aquel que reconoce su necesidad y viene a Él con fe, jamás será rechazado. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor nuestro, Padre eterno, hoy tu palabra nos ha mostrado que nuestro problema es más profundo, Señor, quizá de lo que muchas veces queremos admitir. No solo necesitamos tu dirección, necesitamos tu limpieza. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como Pedro, resistimos a tu gracia por orgullo. Queremos aportar, queremos merecer, queremos justificarnos, cuando en realidad somos completamente dependientes de ti. Señor, te damos gracias porque Cristo no vino solamente a enseñarnos, vino a lavarnos, vino a salvarnos. Te rogamos, Señor, que quebrantes toda autosuficiencia de nosotros y produzcas corazones humildes que descansen únicamente en la obra perfecta de Cristo. Y si hay alguien aquí que aún, Señor, no ha sido lavado por tu sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, tráelo, Señor, al arrepentimiento y a la fe verdadera. Que nunca olvidemos que el mismo Jesús que inclinó su cuerpo para lavar los pies de sus discípulos, fue el mismo que fue levantado en esa cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar esto.